Aprovechando toda esta filtración, yo me he fijado que en los programas de televisión y en algunos medios de prensa escrita están contando la historia de Bárbara Rey y del emérito. Y bueno, hay un baile de fechas, de mare magnum, de nombres, de si entran, si salen. Yo creo que el problema es que no se está contando un poco de manera ordenada y este vídeo lo que pretende ser es contar la historia un poco ordenada de, bueno, pues de esta historia extramatrimonial que por sí misma es historia de España, que nos vamos a engañar. Para empezar, habría que situar cuándo empieza esta historia de amor entre Bárbara Rey y el emérito. Hay que trasladarnos a los años 70, 1976, 77. Acaba de morir Franco, Juan Carlos acaba de ser nombrado rey, elegido a dedo por Franco, hay que recordarlo. Y en el cine español y en las revistas de los kioscos hay un fenómeno social que se conoce como el destape. Por primera vez, después de 40 años de censura y de que todo estaba prohibido, se pueden ver desnudos abiertamente en la pantalla y en las revistas. Y Bárbara Rey se convirtió en una de las protagonistas de este fenómeno del destape. De hecho, tan avanzada fue Bárbara que llegó incluso a protagonizar la primera película sobre el lesbianismo en nuestro país, en un momento en el que la homosexualidad era delito todavía. Es decir, que fue una mujer muy adelantada y muy valiente en ese sentido. En ese contexto, Bárbara conoce al jefe del Estado, a Juan Carlos de Borbón y Borbón. ¿Cómo lo conoce? Pues hasta ahora ha habido dos versiones. Por un lado, hay quien afirma que el entonces primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, hace de introductor entre Bárbara y el emérito. Sin embargo, la propia Bárbara, que después de muchos años de silencio en los últimos tiempos por fin se ha animado a contar cositas, ha contado que fue al revés, que fue el rey que le presenta a Suárez. Esto que quiere decir que ya conocía al emérito de antes y que lo conocía de una manera, según ella, muy particular, que es que el rey emérito la vio en televisión, como casi todos los españoles de la época, se enamoró de ese mujerón que es Bárbara y la estamos viendo en toda su plenitud. Sigue siendo una mujer muy atractiva hoy en día y en aquella época encima era una mujer joven, con lo cual todavía era mucho más deseable para muchos ciudadanos, y entre ellos estaba el rey Juan Carlos. Claro, el rey Juan Carlos tenía la posibilidad de que, bueno, conseguir el teléfono de cualquiera, y según cuenta Bárbara, el rey emérito consiguió su teléfono y quiso tener una cita con ella y, bueno, a partir de ahí iniciaron una relación fuera del matrimonio, porque recordemos que el rey Juan Carlos estaba casado con la reina Sofía. Digo esto de las fechas que son importantes porque siempre se dijo, insisto, que el presidente Suárez había sido el introductor entre la actriz y el monarca, y parece ser que no. ¿Por qué se creía esto hasta ahora? Pues porque Bárbara, bueno, dio la cara políticamente, hizo campaña por la UCD, que era el partido que lideraba Adolfo Suárez y que fue el ganador de las primeras elecciones democráticas que hubo en este país en junio del 77. Luego Bárbara ha contado que fue al revés, que fue el rey que le dijo, oye, échale una mano a Suárez porque, bueno, al rey le convenía que ganase Adolfo Suárez las elecciones. Recordemos que no había ni constitución y que, bueno, lo de monarquía-república estaba un poco sobre la mesa todavía. Y entonces, pues, al rey Juan Carlos le interesaba tener un presidente un poco de su cuerda, por decirlo de alguna manera. Y entre los famosos que defendieron la imagen de Adolfo Suárez, que por cierto estaba Sancho Gracia, abuelo de Daniel Sancho, que tan de moda hasta ahora, entre los famosos, insisto, estaba Sancho Gracia y también pues Bárbara. Esa primera etapa de la relación de entre don Juan Carlos y Bárbara Rey, según testimonio de Bárbara, llega un poco hasta finales de la década. Y a finales de esa década, de los 70, conoce al que será su marido, Ángel Cristo, un famosísimo domador de leones. Él era el dueño del circo ruso, el gran circo ruso, que era en ese momento el gran circo de Europa. Se decía que tenía, bueno, pues creo que tres o cuatro pistas gigantescas, bueno, una barbaridad. Bárbara lo conoce como a finales del 79 y se casa con él en enero de 1980. Y a partir de ahí rompe, según Bárbara, la relación con el rey emérito y mantiene su matrimonio con Ángel Cristo.